Bien amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el número 84 y está grabado hoy 20 de noviembre del año 2015. Por supuesto, el grueso de nuestras preocupaciones van a centrarse en la transición. Denominamos transición al paso absolutamente necesario de irrevocable, de impostergable necesidad sobre que Venezuela debe cambiar de clase política dominante, de clase política en ejercicio, del chavismo-madurismo que ha venido asolando la tierra venezolana desde hace varios años. No es el caso discutir desde cuándo exactamente el chavismo se convirtió en una calamidad media o en una calamidad mayor, o en esta última fase en una especie de desquiciamiento del Estado Nacional, de la destrucción masiva del tejido social a partir de la destrucción de la economía capitalista, que por mayores dosis de estatismo que tuviera, por más dosis de rentismo petrolero y de distribución clientelista, depredadora, absolutamente confundida con métodos de corruptelas masivas, de depredaciones de burócratas, de ladrones, en una palabra, de corruptos, si se prefiere no llamarlos directamente como malandros y ampones. Esa fase última del madurismo estaría llegando a su fin, estaría proporcionándonos algo así como el escenario dantesco último de lo que fue el dominio de distintas clientelas políticas en Venezuela desde 1958 en adelante, y ¿por qué no?, desde siempre, porque el Estado venezolano siempre ha sido una presa codiciada para las élites del país, para las élites militares, para las élites de propietarios, para las élites de burócratas, para las élites de subsidiados de una u otra manera por la gran renta petrolera, y esa clientela política que no ha cesado de engordar, alimentarse y multiplicarse, bueno, cometió un error básico, que fue agrandar de tal manera su base social que terminó haciéndose inviable como un cuerpo social parasitario que no hay manera de poder sostenerlo por la escasez de recursos. Me explico. Es tal la cantidad de burócratas, son tales los privilegios, son tales las licencias de importación, los aranceles de protección, son tales las listas de beneficiarios de todos los favores del Estado, que sencillamente democratizaron tanto la corrupción que ya el reparto se hace en forma groseramente desigual contra la gran mayoría de los venezolanos que no tienen acceso a ser parte de ese mundillo de alta clase media, de origen lumpen, o de la alta clase media tradicional que logró colarse en los intersticios del régimen político chavista y que hoy usufructúa de fortunas, de comodidades o por lo menos de un sosiego de vida, que no es el caso de la inmensa mayoría de los venezolanos, que de una u otra manera usufructuaban también su alícuota de privilegios, aunque fueran muy pequeños, bajo forma de canonjías, bajo forma de becas, misiones, etc., y que hoy están sencillamente en proceso de desmantelamiento y ruina. Reflexionar sobre el futuro venezolano, mis amigos, es reflexionar sobre un enorme desconocido, porque dependiendo de cómo termine esta etapa es que podemos imaginar nuestra próxima etapa como Estado nacional y como sociedad civilizada. Todo indica que vamos a una situación de colisión social, no porque haya lucha de clases, sino porque habrá una confrontación de las excrescencias de este Estado semipolicial, de este Estado absolutamente corrupto y amponil, que edificó toda clase de grupos de sostén de base armada, y el resto de la sociedad, que incluye un fuerte sector de las propias Fuerzas Armadas que aún pueden auxiliar al resto de la nación venezolana y quitarnos de encima, ayudarnos a quitar de encima esta pesadilla armada del chavismo. Esa situación puede desencadenarse a partir de las elecciones,
porque es que no hay solución electoral a esta crisis. La única solución sería, producto de una especie de alucinación momentánea, Maduro se viera y Cilia vestidos de color naranja en una cárcel norteamericana, o sencillamente ajusticiado por turbas de ellos mismos, porque ya parece ser que el odio al interior de las filas del chavismo hacia Maduro y Cilia es peor que el que pudieran haber tenido grupos fanatizados de la vieja oposición. Es tal, mi amigo, la descomposición de este régimen, que esto puede terminar en un escenario dantesco de luchas intestinas por control territorial. En esas fechas más o menos inminentes del resultado electoral, una de las pocas posibilidades que tenemos de salir en paz de esta situación es que hay una especie de gran arrepentimiento del chavismo y de su pase a una especie de reserva. Me imagino que no pretenderían volver al poder en 20 o 30 años, porque la memoria de los venezolanos puede alcanzar, a pesar de lo corta que es, para de una buena vez por todas no elegir a demagogos de pacotilla ligados a este gobierno. Y bien, ¿ustedes ven arrepentimientos posibles? ¿Ustedes ven acaso que el madurismo se retire en sana paz? ¿Que Diosdado y sus tropas y sus lugartenientes como el tal el Alzheimer y sus grupos terroristas, ¿ustedes creen que la Fosforito y el Otto y Bernal y los grupos estos armados, los colectivos, se queden quietos? Pues mis amigos, lo que hay que imaginar es que el Estado venezolano va a conocer de convulsiones más o menos importantes y de que no hay manera de arreglar este país si no hay un corte quirúrgico. El corte quirúrgico no es solamente institucional, es decir, acabar con esta estafa de que vivimos en democracia, acabar con la farsa de que vivimos bajo un régimen legal, de instituciones más o menos previsibles en el comportamiento de sus cuentadantes, de sus burócratas y de sus plutócratas. Pues no, es un corte quirúrgico que debe ir al fondo de una reestructuración de la economía nacional, del sistema monetario, del sistema de su industria petrolera, del sistema de dar garantías reales al desarrollo de la propiedad y del desarrollo del intercambio libre de mercancías. Debe ser un régimen que dé oportunidad para integrarnos a la economía mundial de una manera efectiva. Es decir, es una transición que, partiendo sobre la base material, digamos lo que es la capa basal de la sociedad, lo básico de nuestra existencia como nación y Estado, deberá responder entonces a una nueva manera de ver nuestro propio país. Hay soluciones, claro que hay soluciones, pero todas parten precisamente de ese corte quirúrgico. Nosotros no podemos seguir en manos de clientelas partidistas y de los intereses de clientelas partidistas o de roscas civiles o militares que pretendan pues hacer del Estado su botín, hacer del Estado su terreno de caza. Y es por ello que ese corte quirúrgico impone una reformulación completa del Estado venezolano. ¿Qué significa una reconstrucción del Estado venezolano? Bien, ni más ni menos, una revolución en el sentido verdadero del término. A los que les guste más, bueno, una contrarrevolución, si es que se llamaba revolución a estos pasivos que dejaron los chavistas en el poder o que dejó Chávez en el poder. Una revolución, mis amigos, es, como su etimología de la palabra lo indica, una especie de acelerado cambio de posición en el espacio-tiempo de todo lo que es objeto de ese cambio. Y bien, hay que echar abajo el Estado rentista. El Estado rentista es aquel que supone que los ciudadanos deben vivir del gobierno, los empresarios deben medrar del gobierno, los parásitos de todo género deben ser alimentados por el gobierno, y ese rentismo se expresa de una manera más, llamémosla así, civilizada, para no hablar de depredación directa, de robo y saqueo, bueno, a través de las llamadas clientelas, es decir, grupos
cada vez más amplio de ciudadanos integrados a fórmulas políticas, a partidos políticos, a grupos políticos que bajo forma de presión social van obteniendo espacios adicionales a sus ya existentes o a sus crecientes cotos de casa de la plusvalía del ingreso nacional, que sencillamente es repartido en privilegio a sus miembros, a sus partidarios, a sus adictos, adeptos, a sus miembros, a sus huestes, a su membresía. Estado rentista y clientelismo partidista ha sido nuestra ruina histórica, porque cada vez con mayor profundidad, extensión, y podríamos decir cada vez con mayor ensañamiento, estas élites han venido depredando de tal forma la riqueza nacional como país exportador de petróleo desde las primeras décadas del siglo XX, y al cabo de un siglo del desarrollo de esta industria, que ahora está en ruina y en quiebra como la deja el chavismo, sin embargo no han podido eliminar que sigamos siendo un país de vocación para una economía petrolera de gran escala, que es lo que hay que rescatar, y que ya no podrá hacerse por la vía ni de la propiedad de Estado, ni del desarrollo o rescate de PDVSA, ni siquiera de la constitución de nuevas compañías estatistas o estatales. Necesitamos 300 mil millones de dólares para convertirnos en una potencia mediana de producción de 4 o 5 millones de barriles diarios, que son más que suficientes para ser la locomotora de una reconstrucción de la economía nacional, y eso solo podríamos lograrlo con una gran apertura hacia el capital privado, asociándolo a la explotación, producción, refinación, exportación de no solo crudos, sino derivados, combustibles, etc. Y esa nueva etapa del Estado venezolano solo puede ser producto de una cirugía mayor en todas las esferas de la institucionalidad que está atada al rentismo y al clientelismo. Por eso es que es muy difícil imaginar una transición suave, en paracaídas, de la caída de este régimen hacia una especie de gran consenso venezolano nacido de arrepentimientos o de buenas intenciones. Amigos, la historia mundial, la historia de los países, no se escribe a partir de los consensos que van generándose entre sectores que, visualizan, otean el futuro con grandes optimismos. No, los países se moldean, mis amigos, a través de trancazos, a través de virajes bruscos, a través de golpes de timón, a partir de una visión de una nueva élite que, desplazando a la otra, logra imponer sus criterios hasta que logre hacerlos soportar, sustentar sobre grandes nuevos consensos sociales. Amigos, imaginar que el chavismo puede seguir conduciendo las riendas de la nación venezolana es solo una idea de ampones o de ingenuos ya sin remedio. Pero imaginar que de esto salimos con un nuevo consenso producto de un lidercillo cifrino bien intencionado sería tan o más iluso que la ilusión perniciosa del chavismo por seguir controlando el poder. No, mis amigos, viene un cambio, viene una ruptura, viene un viraje, una ruptura que nace de una cirugía del Estado venezolano. Y es de esa cirugía que hay que hablar, prepararse para ella, porque nada haríamos con terminar los días de este régimen para seguir las mismas políticas clientelares, la misma diplomacia, la misma distribución clientelar del ingreso nacional a través de las roscas partidistas o de los grupos de privilegio. Habría que imaginar una nueva manera, y no hay otra que las libertades económicas. Son las plenas libertades económicas, la restitución plena del mercado, la que haría posible que el tejido social se regenere, a una gran velocidad, por cierto. Y la palanca del Estado debe usarse es para eso, para proveer a los venezolanos de las libertades económicas que permitan
producir lo que quieran y distribuirlo como quieran, para que la gente pueda comprarlo como pueda, sobre la base de una recuperación más o menos acelerada de su poder de compra, de su ingreso, a partir de una moneda saneada, de una moneda sólida, que evitando la peste de la hiperinflación, permita a los asalariados y a los que deriven ingresos de la intermediación comercial, financiera, etcétera, generar una relación correcta y transparente con los factores de producción y distribución de todos los productos del país, que incluye, por supuesto, la importación y exportación de bienes también. Eso no puede hacerse sin una diplomacia sumamente, sustancialmente cambiada hacia una propuesta de amistad con todas las naciones del mundo, con un abandono radical de todo lo que tenga que ver con subordinaciones a determinados focos ideológicos de las herencias de la Guerra Fría. Nosotros no podemos sino tener, por ejemplo, un enorme respeto por Rusia, por su liderazgo, pero que Rusia no pueda pretender influir los destinos de Venezuela desde el otro lado del mundo. Nosotros podemos ser amigos de las naciones árabes, pero no pueden pretender que militemos al lado de sus alas radicales y de sus segmentos terroristas, como hizo el chavismo, por la destrucción del Estado de Israel. Todo lo contrario, Venezuela será un país íntimo amigo del Estado de Israel. Todos los estados árabes también pueden ser nuestros amigos, a condición de que nos respeten la tesis de que Venezuela es también un país que tiene con Israel excelentes relaciones. Nosotros vamos a ser, querámoslo o no, un país orbitando la gran democracia norteamericana, orbitando en el mejor sentido posible. Estados Unidos es una potencia global hace demasiado tiempo como para andar exigiendo que nos comportemos como una factoría. No, no podemos ser vistos como una factoría del imperio. Seguiremos siendo un país soberano, pero profundamente amistoso con la gran democracia norteamericana. Solo aspiramos de ellos que nos dejen hacer nuestra propia experiencia de cómo organizar nuestros asuntos con una institucionalidad apta para rehacer nuestro tejido económico y social y nuestro tejido institucional, que quizás preocupe a algún segmento norteamericano que ve con superficialidad nuestros propios desarrollos. Nosotros no le pedimos a Estados Unidos que impulse, por ejemplo, la democracia parlamentaria en Arabia Saudita, su principal aliado a nivel de dispositivo armamentista en el Medio Oriente, tan o más importante aún que el propio Israel. Nosotros solo le pedimos a Estados Unidos que nos deje construir nuestra manera de entendernos entre los venezolanos. Y es por eso que esta etapa inicial del desmontaje del Estado clientelar rentista y del Estado semitotalitario que montó el chavismo en Venezuela nos permitan hacerlo con la comprensión de distintas fuerzas de Estados Unidos, aunque conocemos perfectamente que tendremos la simpatía enorme de los más grandes sectores, pero puede haber sectores reticentes que preferían el negocio con el chavismo como hoy prefieren el negocio con los Castros en esas reconciliaciones tardías. Nosotros queremos sencillamente que nuestro ingreso petrolero no siga yéndose en una buena medida diaria y cotidiana por la tronera de una ayuda a esa economía que, bueno, en buena hora por fin entrará en la órbita norteamericana. Nosotros no queremos ser un país de ayuda a otros, porque nosotros necesitamos todos nuestros recursos para recuperar nuestro nivel de vida que tuvimos en el pasado. Ahora bien, ¿cómo puede hacerse eso
sin una nueva institucionalidad, porque si tenemos una economía de mercado libre, una política de amistad sincera con todos los países de la tierra y particularmente con las democracias occidentales, porque somos un país de Occidente, nosotros tenemos que también imaginar una nueva institucionalidad para fundamentar nuestra vocación de nación de paz a nivel mundial y nuestra vocación de país que quiere vivir en democracia plena al interior de nuestra frontera. Lo que podíamos llamar una gran orientación como nación de paz debería contemplar la visión estratégica de constituir al lado de las naciones hispanoparlantes un puente sólido hacia Europa a través de España y un puente sólido hacia Estados Unidos a través de la gran minoría latina que ya puebla incluso mayorías de algunos estados del sur de los Estados Unidos. Nosotros necesitamos una relación privilegiada con los Estados Unidos porque es en este hemisferio el que más requerirá de nuestro concurso para hacer viable desde Hispanoamérica una coexistencia en gran escala con las naciones de habla inglesa en el norte del continente. Venezuela debe poder ser un pulmón energético del mundo, pero ese pulmón energético tiene que darse sobre la base de una especie de preferencia de nuestra situación exportadora a partir de grandes inversiones que antes se ahuyentaban y que van a ser atraídas. Y la razón es muy sencilla, mis amigos. El Medio Oriente va a una situación cada día más explosiva e inestable. Una buena parte de la producción mundial de hidrocarburos viene de esa zona y esa zona estará cada vez más en peligro y en esa zona cundirán los fenómenos de inestabilidad para los negocios por fenómenos de guerras religiosas, luchas fraccionales, opresiones políticas religiosas totalitarias sin ningún precedente en la historia de los últimos siglos, y es allí donde un país con todos los privilegios de nuestra pertenencia geográfica al hemisferio americano y con la garantía de unas sólidas instituciones democráticas futuras, bien, podríamos ser los beneficiarios de ese nuevo esquema energético del mundo, sin que ello signifique que no tengamos también posibilidades con el desarrollo de una vasta unidad comercial y de comunicaciones con Colombia, convertir el Pacífico colombiano en los puertos de embarque de enormes supertanqueros que lleven a China en tiempo récord o en volúmenes récord una producción de varios millones de barriles diarios de petróleo, no solo para pagar lo que le debemos en mala hora contraído por este régimen de manirrotos y de cipayos, sino para convertir a China también en un gran inversor privado, porque China es, a despecho de lo que creen muchos de los ignorantes del chavismo, una potencia capitalista de primer orden que puede comprar nuestros productos para sus necesidades internas. Pues bien, amigos, si tenemos entonces una economía libre sólida, una diplomacia de paz con todos los países del mundo y además una vocación internacional como bloque hispanoamericano de amistad y de relación directa e inmediata con el gran país de la democracia del norte, quedaría entonces un desarrollo institucional. Pero ¿cómo lograr ese desarrollo institucional? Bien, tiene que darse el país los medios para en los próximos 2 o 3 años hacer un proceso constituyente muy sólido, muy exhaustivamente consultado con los venezolanos, que deberán, abandonando el analfabetismo político, porque tiene que hacerse eso en medio de una discusión pormenorizada de cada término de lo que debe significar una carta magna fundacional o refundacional de nuestra república. Debemos ser capaces de dar un vuelco completo a nuestra manera
de relacionarnos con instituciones saneadas para provocar o ser el motor esas instituciones de la vivencia de una auténtica democracia. Para hacer eso, mis amigos, debe provocarse un corte quirúrgico. Quizás ahora empiece a entendérseme de algo que vengo manifestando, sosteniendo y propagandizando desde hace 16 años. El chavismo debe ser expulsado del poder político. Y una vez que pasó por fin la borrachera electoral de la gran clientela que edificó el chavismo, una vez que se ha agotado los recursos porque sencillamente se los robaron para seguir haciendo de la casta chavista una casta privilegiada, una vez que se ha comprobado que cada vez con mayor audacia esta clase lumpen que controla Venezuela se lanzó a la vorágine del comercio de drogas en grande para auxiliar a sus amigos de la FARC como gran puente hacia el narcotráfico deparador de los dólares fáciles. Una vez que hemos constatado que han llevado el país a la ruina, a la descomposición social, al reino de Lampa, en una palabra, bien, nuestras Fuerzas Armadas, si quisieran ser el factor de recomposición del Estado, tienen que dar un paso al frente y ser la cabeza de un nuevo régimen en Venezuela que por una etapa permita esa reconstrucción del tejido institucional de Venezuela. Señores de las Fuerzas Armadas, si ustedes no hacen eso en las próximas semanas, el país va a estallar. Si ustedes no cumplen su papel de ser los autores del corte quirúrgico, el corte quirúrgico quedará en manos de un estallido sin fin, de un estallido social que puede solo terminar con grandes matanzas para impedir que el caos reine por años y el despedazamiento territorial se ponga a la orden del día, lo que implica la ocupación de nuestro territorio por potencias y países que tendrán muchas ganas de ponerle la mano al territorio de mayor riqueza de este continente y que ha tenido la pésima suerte de ser dirigida por enanos políticos, por analfabetas, por ignorantes, por ambiciosos, por gente carente de la más elemental visión. Amigos de las Fuerzas Armadas, o ustedes ayudan a salvar este país y a reencaminarlo, o ustedes también serán presa fácil del estallido de esta nación y de su recomposición necesaria después de largos y dolorosos años de luchas intestinas armadas, de ejércitos irregulares, con perros de la guerra incluidos, con toda clase de calamidades para sus pobres pobladores. Estamos no solo a tiempo, tenemos la potencialidad como sociedad, tenemos la potencialidad real de rehacer esta nación, de rehacer nuestro Estado. Amigos de las Fuerzas Armadas, tienen ustedes la palabra. Los ciudadanos de Venezuela estamos esperando que ustedes se pongan al frente de la reconstrucción del Estado venezolano. Bien, amigos, es todo por hoy. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Sentido Común número 84. Hasta pronto.